tal? Bienvenidos. Aquí estamos el equipo de Abriendo Paso al Talento, nuestro podcast número 4. Según estábamos preparando toda la emisión, la grabación de este podcast, estábamos hablando de la importancia de la idea, del tema que vamos a tratar, ¿no? Como que es algo generalizado, ¿verdad? Estamos hablando, Yolanda, de la protección y de la autonomía. Esa difícil balanza, ¿no? Ese difícil equilibrio, ¿verdad? Que estamos ahí, estábamos preparando como los cables de la grabación y ya estábamos ahí diciendo, ¿no? ¿Verdad? Yolanda, ¿qué estamos comentando ahí? Oye, qué difícil, que esto es muy general, que el tema de la protección todos, yo soy el primero proteccionista. Pues eso, estamos viendo que al final lo más difícil es darse cuenta de si estoy siendo muy proteccionista o no, ¿no? Y entendiendo por protección o por sobreprotección, pues proteger de una manera excesiva a la otra persona y hasta tal punto que lo que le estamos es limitando en su desarrollo. Y sobre todo a nivel afectivo y social, que es donde más suele repercutir. Entonces, quizás sea eso, ¿no? El darme cuenta si estoy haciendo una protección excesiva. Sí, estamos todos ahí, ¿verdad, Álvaro? O sea, en fin, la protección la tenemos todos, pero vamos enseguida, ¿no? Porque tenemos esa vocación de servicio también, ¿no? Que muchas veces con esa vocación de servicio nos lleva a decir, joder, es que al final lo estoy haciendo todo por él, porque la persona al final no está tomando ninguna iniciativa, ¿verdad? Y eso tú también como formador, ¿no? Y con las experiencias tuyas en atención temprana, ¿verdad? Que también ahí lo estábamos hablando, ¿no? Según estábamos colocando todo. Bueno, pues nada, pues ese es el tema que queremos compartir con todos los que nos siguen, los que nos miran, los que nos ven, los que nos escuchan por redes sociales, por Spotify, por YouTube, por Facebook. Y vamos a empezar ya, vamos a entrar de lleno a este gran tema. Esto es Abriendo Paso al Talento, un espacio de descubrimiento y transformación. Si quieres acompañarnos y formar parte de nuestra comunidad, búscanos en redes sociales y déjanos tus comentarios. Abriendo Paso al Talento. Álvaro Hidalgo, nuestro fisioterapeuta, y Yolanda García, nuestra pedagoga y doctora en educación. Bien, entonces, Álvaro, ¿qué es esto de la sobreprotección o la protección? ¿Es igual? Pues estoy muy de acuerdo con lo que habéis arrancado comentando. Yo creo que es un sentimiento natural que tenemos todos, el de la protección. Y es verdad que yo creo que la definición de la sobreprotección va un poco cuando nos llevamos al extremo, o nos desplazamos un poco hacia el lateral, ese sentimiento natural, ¿no? que es la protección, el no querer pues ni que a nosotros, ni a nuestros seres queridos, ni a nuestros hijos les pase nada, que como decimos pues es algo natural y que nos surge a todos. Cuando empieza, como decíamos antes, a restarnos oportunidades, a quitarnos momentos de aprendizaje, ese exceso de protección es lo que yo creo que podríamos empezar a considerar como sobreprotección, ¿no? Ok, y esto de la sobreprotección, ¿por qué nos lleva el ser humano a ser tan sobreprotector? Y otra reflexión otra pregunta que os quiero mandar. ¿Creéis que ahora hay más sobreprotección que antiguamente? Bueno, la evidencia dice, la evidencia científica, que aprender es experimentar, es probar, acertar, equivocarse, intentarlo una y otra vez, ¿no? De manera que uno mismo pues lo siente con la mente, con el cuerpo, y lo interioriza y luego lo puede llevar a otras situaciones y otros contextos. Eso es, creo, lo que todos entendemos un poco por lo que es el aprendizaje. Y ese aprendizaje, intentar que eso suceda, es proteger. Y eso es lo que todos queremos, ¿no? Dar esas circunstancias que entendemos que así estamos protegiéndolo porque queremos que haga eso.
bien es verdad que hay una línea muy finita, que cuando nos entra el miedo de que a lo mejor pueda pasarlo algo, pues se puede hacer daño, no quiero que sufra, entonces empiezo a hacer yo cosas de ese aprendizaje, empiezo a hacer, a facilitárselo todo, a ponérselo muy, muy fácil, y ahí es cuando, seguramente sin ser conscientes la mayoría de las veces, estoy pasando a la sobreprotección. Entonces, bueno, es esa parte. Claro, claro, y ahora si todo esto lo unimos a familias que tenemos hijos con capacidades diferentes, esto tiene una dimensión mayor, ¿verdad? Porque ¿quién me va a decir a mí, oye, que te estás pasando de proteger a tu hija, ¿verdad? Cuando dicen, no, es que tengo que protegerla, ¿no? ¿Qué reflexiones podemos dar, Álvaro, a las familias, ¿no? A los padres que tenemos hijos con cierta discapacidad, o ciertas capacidades diferentes, donde pues estamos todo el día como que no les pase nada, ¿no? Es lo que decíamos, y al final la protección y la sobreprotección es un sentimiento natural en todos, creo que aún más en las familias de chicos y chicas con discapacidad, porque partimos de una situación en la cual, pues como decíamos, hay unas capacidades diferentes, hay determinados ámbitos en los cuales hay que prestar un mayor apoyo. La sociedad en muchos casos no facilitamos, sino que hacemos una barrera e impedimos esa participación de los chicos y chicas con discapacidad. Y creo que todo esto no ayuda a disminuir esa sensación y esa sobreprotección que muchas veces ocurre en las familias de chicos y chicas con discapacidad. Qué interesante ese concepto, porque claro, fíjate que yo quiero añadir a esto, a que nada más nacer ya tenemos un grado de autonomía innata en nosotros, vamos buscando el pecho de la mamá, ¿verdad? O sea, estamos un poco luego en contra de natura, cuando de alguna forma lo que hacemos es estar dándole las soluciones a los problemas constantemente que puedan tener nuestros hijos. Evidentemente, en las situaciones de familias con personas con discapacidad, con capacidades diferentes, nosotros como padres, evidentemente, tenemos que estar muy atentos, ¿no? A cada movimiento, a cada gesto que hagan nuestros hijos. Pero una cosa es estar atento y otra cosa es estar limitando, ¿verdad, Yolanda? Efectivamente. También hay una parte que pesa mucho y es el miedo a que suceda algo cuando ha habido una situación de ingresos o de enfermedades o de estar mucho tiempo de médicos, de pruebas, llega un momento que eso cala mucho en los padres y yo entiendo que eso es difícil, hacer ahí una raya y decir, bueno, yo a partir de ahora voy a intentar darle más autonomía. Esa parte que la llevan ahí, que también le pasa a los educadores, ¿no? Ese miedo a que, y si realmente le pasa algo, me van a decir, como decía Álvaro, la parte social, que soy irresponsable, tanto como profesional como padre, me van a decir que a quién se le ocurre, me voy a sentir yo fatal si le pasa algo. Entonces ahí es que hay una serie de cosas que se mezclan, que yo entiendo cómo pasar a la sobreprotección es tan fácil. Eso es lo que... Yo creo que habéis dado los dos en dos claves muy, muy interesantes. Lo que comentaba Guillermo, que desde bebés ya hay autonomía, ya hay cierto grado de autonomía, y lo que comentaba ahora Yolanda, que esta sobreprotección se puede dar desde el inicio, también por todo digamos, las experiencias negativas que se van acumulando desde prácticamente el minuto cero, desde el nacimiento. Y yo creo que es ser consciente de que esta situación de sobreprotección se puede dar desde el primer minuto y que podemos intentar mediante estrategias. Ahora hablaremos un poquito más de cómo nos puede apoyar el deporte y el ejercicio y la actividad física en esto. Pero como decía, ser consciente de que podemos estar sobreprotegiendo desde el principio y que podemos también paliar esto y dar ciertas estrategias y dar cierta autonomía incluso al bebé, siendo muy pequeño, dando oportunidades para que
realice su actividad física pasando más tiempo boca abajo, que es la primera actividad física que podemos decir que tiene un bebé, forzándose para levantar la cabeza, teniendo oportunidades, pues eso decimos, boca abajo, para que luego vayan adquiriéndose el resto de habilidades motoras que va a tener el bebé en esas primeras etapas. Es una manera también de ir entrenándonos para luego situaciones que se van a dar en el futuro y que serán más complejas y que nos hagan, digamos, surgir más ese sentimiento de sobreprotección ante situaciones que luego van a ser más complejas cuando ya hablamos de niños y de chicos jóvenes. Exacto, fijaros la sobreprotección, ¿no? Como estáis comentando. Es que al final la sobreprotección no es una protección que estemos haciendo a nuestros hijos. En muchas de las ocasiones es la transmisión de nuestros miedos a nuestros hijos. Es decir, nos estamos protegiendo a nosotros, los padres. O sea, por mis experiencias, lo que me llevó a reflexionar es, ¿realmente estoy protegiendo o me estoy protegiendo? ¿Sabes? Es decir, toda nuestra vida es una creación de experiencias, es una creación de creencias, de vivencias que nos llevan a decir esto para nosotros es lo bueno y esto es lo malo, esto es lo verdadero y esto es lo que no es verdadero. Y todo esto luego lo estamos descargando muchas veces en nuestros hijos, ¿no? Por nuestras experiencias, y en muchas ocasiones lo que estamos transmitiendo son nuestros miedos, ¿no? Esas creencias que nos limitan, ¿no? Entonces, cuando estamos protegiendo a nuestros hijos, estamos sobreprotegiendo, es cuando estamos enviando nuestros miedos, ¿no? Y esto es algo que luego en la segunda parte de nuestro podcast lo trataremos como cuando estamos en ese punto, ¿no? En ese modo, ¿no? Estamos sobreprotegiendo, ¿no? Y yo creo que ser conscientes de nuestros miedos es una de las claves, ¿no? O sea, no sobreprotegemos, estamos protegiéndonos. La protección siempre es buena y es natural, ¿no? Es decir, nuestros hijos tienen el derecho, además, de nuestra protección, No saben muchas veces regular sus propias emociones y para eso tenemos que protegerles. También tenemos que protegerles si se suben a un árbol, se pueden romper la cabeza. Y si estamos hablando de un hijo con discapacidad, pues igual con su silla puede caer a un precipicio importante, ¿no? Quiero decir, ¿no? Entonces tenemos que saber dónde está la protección. Pero no por eso tenemos que estar siempre llevando nosotros la silla, si nuestro hijo o nuestra hija puede llevarlo, ¿no? Esa línea muy fina, como decía Yolanda, y como también tú añadías, Álvaro, ¿no? Y que al final son procesos naturales, ¿no? Y que al final todo ese proceso es de aprendizaje, ¿no? Que la sobreprotección, en contra tenemos un proceso de aprendizaje que tenemos que saber en qué, como la línea muy fina, ¿no? Dónde estamos en cada momento, ¿no? Que el área y el modo miedo y el concepto miedo nos llevan muchas veces a limitar y a restar autonomía a nuestros hijos. Y en este caso, nuestro hijo con capacidades diferentes también le estamos restando autonomía. Eso tenemos que ser conscientes, ¿no? En las familias con hijos con discapacidad es un concepto bastante sensible, ¿no? Y yo empatizo con toda la gente que nos esté escuchando ahora mismo en las familias, dónde está ese nivel, ¿no? Ese límite, ¿verdad? Pero sí que es cierto que al final nuestras experiencias día a día con nuestros hijos nos va a dar saber si le estamos restando en ciertas funciones que él podría realizar solo o que nosotros de alguna manera le estamos haciendo que no avance en ciertos ejercicios o actividades que pueden realizar por sí mismo y al mismo tiempo ese equilibrio con la protección, ¿no? Que tenemos que tener con ellos. Y hay un concepto más que son las expectativas. Muchas veces como padres tenemos unas expectativas con nuestros hijos y nos lleva a sobreproteger porque queremos que al final resuelvan como nosotros creemos que tiene que resolver. Y como no lo están haciendo, lo hacemos nosotros por ellos, ¿no? Solo por cubrir nuestras propias expectativas, ¿verdad? Y todo eso, como decíais, es humano. Y en familias con hijos con discapacidad ocurre. Simplemente lo que tenemos que dar es normalidad a esta cuestión y ser consciente de que posiblemente a esa sobreprotección que estamos haciendo podemos ir quitándole protagonismo, quitándole el sobre, ¿verdad? Y que sea solo protección para ganar autonomía, ¿no? Ok, bien, ¿y qué se os ocurre de experiencias o prácticas que habéis tenido, herramientas que podemos facilitar a que podamos pasar a ese equilibrio, ¿no? Entre protección y autonomía?
Bueno, pues por ejemplo, la protección, que realmente es cuando le damos la ayuda que el niño, la niña, la persona necesita. Eso es la protección, ¿no? Esto lo explican muy bien las teorías del andamiaje de Brunner, que viene a decir que la ayuda, metafóricamente él lo llama andamio, que se ofrece al niño es solo para construir sus propios procesos de aprendizaje, y que una vez que el niño va ganando, va adquiriendo ese aprendizaje o los objetivos que nos hemos marcado, el andamio pierde efectividad y se le va retirando poco a poco para que ya no lo necesite. Cuando eso lo estoy haciendo así, estoy protegiendo. También cuando hay una zona que lo explica también la teoría del desarrollo próximo de Vygotsky, entre lo que el niño sabe hacer por sí solo, que es la zona de desarrollo real, hasta la zona de desarrollo potencial, que es la que va a hacer o conseguir con la ayuda de los demás, entre media de esas dos es donde debemos de dirigir la ayuda, nosotros, la ayuda solo la necesaria. Y uno de los postulados que decía era el trabajar con los retos, ¿vale? En esa zona le planteamos un reto pequeño, poquito a poco, y en la medida que va adquiriendo ese reto, le tiene que dar la clave para el posterior reto. Según va consiguiendo, va sumando. Pues según Vygotsky, esta es la ayuda, esta es la forma de proteger y de favorecer el aprendizaje cuando se hace así. Y aquí el padre, madre, educador, tiene un papel de guía, tiene un papel de ayuda, simplemente, ¿vale? Muy atento, es muy importante y es muy difícil solo ser guía cuando tú puedes hacerlo por el otro. Bien, cuando dejamos de tener ese rol de guía o de ayuda y pasamos a más bien hacerlo casi todo para que se lo haga muy fácil, estamos sobreprotegiendo. Entonces quizá con esa me puedo yo un poco saber por dónde voy. Bueno, qué bueno y qué interesante más. Bueno, yo no conocía la teoría del andamiaje que nos ha descubierto Yolanda, pero me resulta muy interesante. Me resulta muy interesante porque cuando nos preguntaba Guillermo estaba ahí dándole vueltas y hacía un poco la analogía, pero que yo creo que es muy visual, ¿no? Como el proteger con el prestar apoyo. Y yo me imagino como a las familias y a nosotros mismos prestando apoyo con las manos, ¿no? Ante una acción que quiere realizar el niño. Y creo que tiene mucha relación con lo de la teoría del andamiaje que nos comentaba Yolanda, ¿no? Cuando estamos dando más apoyo con las manos de la que el niño necesita para realizar esa acción, estamos sobreprotegiendo. Y un poco el objetivo es no quitar las manos de golpe, pero sí poquito a poco ir retirándolas cuando el niño va consiguiendo y el chico, en este caso, va consiguiendo nuevas acciones y va construyendo sobre esa acción. Creo que esta analogía con el sostener con las manos puede, digamos, tener relación con otras acciones de la vida diaria en las que podemos sobreproteger. Y en esto también quería comentar el punto que me parece muy interesante que mencionaba antes Guillermo, y es que es muy difícil dar tips y dar consejos desde fuera porque las familias, los padres, son los mayores especialistas en sus hijos, también para esto. Son ellos quienes saben qué grado de autonomía, aunque no se le estemos dando las oportunidades en según qué caso, pero sí somos conscientes de qué grado de autonomía puede tener. Y en este caso, creo que también apuntaba ahí la clave, Guillermo, ¿no? Que es muchas veces o la acción o la estrategia tiene que ir más dirigido hacia las familias, hacia ese ir poquito a poquito dándole esos puntos de autonomía más para nosotros, más para protegernos nosotros que para lo que realmente necesita el chico o la chica. El equilibrio, ¿no? El andamio, el equilibrio, los pequeños retos, todo esto que no hay que forzar, ¿verdad? Sino que hay que buscar, ¿no? Esa tranquilidad en muchas de las ocasiones, no forzar los tiempos. Muchas veces queremos forzar los tiempos por dar
porque nuestro hijo tenga una respuesta en algo, ¿no? Y al final protegemos, ¿no? Sobreprotegemos, protegemos en exceso, ¿no? Y como estábamos diciendo antes, no protegemos tanto como nos gustaría, al final nos estamos protegiendo nosotros, ¿no? Todo esto y el ejercicio físico, Yolanda, Álvaro, ¿cómo puede el deporte facilitar y qué ejercicios podéis proponer a las familias? ¿O qué deporte podéis proponer? Cualquier deporte, porque eso, claro, al final el deporte hay tanta variedad como las personas, ¿no? Los deportes existen, yo creo que hay que practicar varios para que cada uno vaya adquiriendo o vaya viendo lo que le gusta. Sí que cualquier deporte, cualquier actividad, que, bueno, yo en mi caso he practicado bastantes, pero porque me gusta, aunque lo que más he hecho es atletismo, pero todos y cada uno de ellos tienen algo en común, y es que son muy motivantes para realizar, porque se trabaja el juego, y el juego donde va aumentando la dificultad, pues va desarrollando las capacidades de los chicos, y eso es lo interesante de cualquier actividad deportiva. Y bueno, que también en la medida que tú practicas ese deporte, pues te vas conociendo más a ti mismo, vas cogiendo confianza, vas cogiendo seguridad y te vas descubriendo muchas cosas de tu cuerpo y de tu mente que no sabes, independientemente del deporte que hagas. O sea que es difícil aconsejar un deporte, para mí es difícil aconsejar un deporte porque creo que todos tienen que darte algo diferente, que lo tienes que descubrir tú. Estoy totalmente de acuerdo. Y cualquier deporte tiene un punto que yo creo que es muy interesante hablando sobre el tema de la sobreprotección, y creo que a veces, o yo por lo menos, minusvaloramos todo lo que rodea a la práctica deportiva en sí. Es decir, el deporte, sea o no colectivo, requiere ser consistente con lo que yo tengo que hacer durante la semana para poder organizarme y realizar esos entrenamientos durante la semana. Requiere que me desplace en muchas ocasiones a un sitio, con lo cual podemos trabajar desde ahí la autonomía, pues si voy en metro, si voy en autobús, si voy andando. Requiere también habilidades para prepararme con todo el material que haga falta, lo tengo que traer preparado de casa, tengo que cambiarme en la instalación deportiva en el caso de que se realice allí, pues, en un pabellón, sea una pista de atletismo. Requiere también esas habilidades sociales que pueden ir mejorándose en el caso de que sea un deporte colectivo, es decir, todo lo que ya incluso va fuera del plano físico es muy interesante y muy importante cuando hablamos de sobreprotección, porque nos ayuda a ir poquito a poco ganando en autonomía con la práctica del deporte. Como estáis diciendo, ¿no? Al final esa cultura del esfuerzo, ¿no? Es decir, que muchas veces cuando tenemos hijos con capacidades diferentes es como que no es que no va a poder hacer ejercicio físico o deporte, ¿no? Hay muchas cosas, como estamos comprobando, que se pueden hacer, ¿no? Igual no es un deporte, ¿eh? No hay competición, pero sí ejercicio físico, ¿no? Y ese ejercicio físico lo que va a beneficiar a nuestros hijos es esa cultura del esfuerzo, ¿no? Esa disciplina también, ¿no? Ese ir a entrenar o ir a hacer un ejercicio, volver, resolver ellos y tomar la iniciativa propia en relación a las capacidades que ellos tengan, ¿no? Todo eso le va a enriquecer su autonomía, ¿no? Siempre esa línea fina de que nosotros como padres no tengamos esas expectativas que queremos ver en ellos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Como decíamos antes, simplemente dejar que el chico por sí mismo disfrute y desarrolle sus capacidades y por tanto desarrolle su autonomía, y cuando desarrollamos todo esto somos más felices, y entonces como padres lo que queremos de nuestros hijos es esto. Por tanto, ser consciente de todo esto es muy importante, y siempre el ejercicio físico y el deporte nos ayuda por esa cultura del esfuerzo que lleva integrada, ¿no? Realmente ese ejercicio físico, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues estamos en el momento de aportar nuestras ideas generales o resumen del podcast, y me vas a permitir simplemente aportar un detalle y luego vosotros cerráis maravillosamente, como siempre, este podcast con vuestras ideas. Y es
con un ejemplo, la cuestión de la sobreprotección y la protección, esa línea tan fina que con una experiencia propia, gráfica además, creo que puede ayudar, por lo menos a mí me ayudó. Y es la cuestión de nuestros hijos están en una habitación oscura o van a dormir en una habitación oscura y muchas veces sienten muchísimo miedo y nos lo hacen llegar ese miedo, ¿no? Pues con llanto, con un movimiento en la cama, con lo que sea, ¿no? La reacción que tenemos como padres es importante para fomentar la autonomía, para no ir a esa sobreprotección y vivir puramente la protección como algo natural. Y nos acercamos a nuestros hijos, lo que nos están demandando en ese momento es algo emocional. Ellos en muchas de las ocasiones, y posiblemente los hijos con capacidades diferentes, no tienen la ocasión de tener, o la posibilidad de tener creada todo un sistema de regulación de emociones. Como padres tenemos que saberlo. Lo que podemos hacer es cubrir esa necesidad emocional. Lo que él nos está pidiendo o ella es cubrir esa situación emocional que tiene. ¿Cómo podemos hacerlo? De dos maneras. Una, con un abrazo. Y otra, que es donde ya sobrepasamos la línea, es desviar la atención a otra cosa. Si está en una habitación donde ella siente miedo, o él, de la habitación oscura, tenemos que hacer que supere esa situación de miedo. Si no todo le desviamos la atención a otra cosa, no estará afrontando el miedo. Volverá a repetir esa situación y volverá a necesitarnos para ir desviando la atención del miedo. Con el abrazo, lo que esa persona, ese niño, esa niña, va a sentir es protección y regulación de la emoción. El miedo sigue estando, la habitación oscura sigue estando. No desviemos la atención porque piense o pase miedo por la habitación oscura. No enciendas la luz, no desvíes la atención a otra situación donde no hay miedo. Acompaña a tu hijo o hija con un abrazo, intenta calmar con suavidad en tus palabras y que afronte esa situación también del miedo. Poco a poco se irá comprobando cómo ese niño o niña va a estar perfectamente en la habitación oscura porque va a tener ese mecanismo de esa sensación del abrazo de la familia, de los padres. ¿Ven? Un poco quiero dejar esto como esa línea tan fina, ¿verdad? Y no es fácil entender que todo esto es un proceso natural, poco a poco ir probando estas situaciones. Pero sí que es cierto que muchas veces la sobreprotección está en desviar la atención. Ok, todo para vosotros. Yolanda. Bueno, pues muy de acuerdo con lo que habéis dicho ambos, Álvaro y Guillermo, que es muy difícil, que los padres es una misión muy difícil la de saber pasar esa línea fina. Y yo les invito a que se hagan una pregunta, por si les puede ayudar, ¿no? De que digan, ¿cuál es el paso más pequeño que puede dar mi hijo o mi hija? Y cuando identifiquen el más pequeñito, el más simple, pues empezar por ahí. Y ya lo demás vendrá solo. Pues yo poco tengo que añadir, salvo pues eso, resaltar que es algo difícil y que, pues como decía Yolanda, tenemos que ir poco a poco, ¿no? Como decíamos en el podcast anterior, el plantearnos también para esto pasos muy pequeñitos, personales, tanto pensando en, como decía Yolanda, cuál es ese paso más pequeño que puede dar nuestro hijo, como cuál es el paso más pequeño que podemos dar nosotros y lanzarnos a por él. Pues nada, pues poco a poco hemos llegado al final de este podcast y esperemos que este equilibrio que hemos querido mandar y este procesos naturales que hemos querido enviar a las familias con personas con hijos con capacidades diferentes les haya gustado y les haya servido, que de eso se trata. Y todos esos comentarios que queráis hacernos en redes sociales, en Spotify, en YouTube, en Facebook, lo vamos a leer todos, y además todas estas grandes propuestas que nos estáis haciendo las vamos a ir tratando y sacándolas en nuevos podcasts. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yolanda. Gracias. Gracias a todos y hasta la próxima semana, hasta el próximo podcast. Encantado de que estéis ahí acompañándonos y lo leemos todo lo que nos mandáis. Un abrazo grande. Chao, hasta la próxima. Chao. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser un gran regalo para alguien. Si no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete en Abriendo Paso al Talento.